por fin se dio de manera muy orgánica, lo que siempre hemos denunciado en este canal, y eso nos alegra mucho. Y no hablamos solo de mafias y de dueños sátrapas, que buscan solo el dinero a costa de la pasión de millones de aficionados que por mucho tiempo estuvieron atolizados por los medios de comunicación tradicionales, quienes solo son empleados de los magnates, entes serviles sin libertad de expresión y que hoy, más que nunca, son el engrane fundamental del negocio futbolero en México. Hoy, los chayoteros tienen nombre y apellido, algo que ya habíamos platicado desde hace mucho tiempo, que los medios y sus comentócratas cirqueros son parte de esta mafia, los que inventan historias de futbolistas disque buenos y los hacen mediáticos. Lo peor es que los que no razonan se tragan toda la mentira, y así es como se crean estrellas ficticias, ídolos de cartón, que luego salen a Europa a fracasar porque son tipos sin talento. Pero lejos de esto que hemos denunciado con argumentos y que nadie ha podido refutar, es que esta vez existen por lo menos 35 comentócratas de la televisión y prensa escrita, quienes se mostraron tal y como son, unos arrastrados por la parafernalia del dinero del quien se ufana como el dueño de la Liga MX, el usurero Salinas Pliego. Sí, ese empresario nefasto que en su momento dijo que el fútbol mexicano ya no es negocio. Ahora resulta que este sujeto es el dueño, no solo del fútbol en México, sino que tiene presencia cuando menos en 4 equipos. Y es uno de los más fervientes sátrapas que apoya la multipropiedad, algo que busca normalizar. Por mucho tiempo, este sujeto había estado fuera de foco. Siempre se había mantenido al margen, pero en los últimos años ha tomado mucho protagonismo en la única red, donde su séquito de bots y lamebotas siempre le adulan. Ricardo Salinas Pliego invitó a un grupo de 35 mequetrefes con micrófono de diferentes televisoras, todas parte de los medios masivos tradicionales. Y en esa junta se desató lo que por mucho tiempo hemos hablado en este canal, y donde algunos no creían que existía: el chayote y la fórmula para callar a quienes no tienen fuerza de voluntad para ser objetivos. Y esta vez se confirma que esta mayoría de sicarios con micrófono del fútbol mexicano no tardan en aplaudir como focas todo lo que se decida en la liga con el grupúsculo Orlegui, Televisa y TV Apesta. Porque ahora la noticia no solo es que este sujeto haya reunido 35 pseudocomunicadores, de los cuales hablaremos más adelante para que usted los detecte y sepa quiénes se rentan en opinión para poder comer. El punto acá es que Salinas Pliego reveló algo que no era noticia, pues ya se creía su impacto sobre el fútbol, solo que no se sabía ni se había destapado del todo, y esta vez él se los hizo saber por su propio pie. Él es el dueño del 30% del grupo Orlegui, por ende es dueño del 30% del Atlas, de Santos y del Sporting de Gijón, y por consiguiente es también parte del cabildeo de las decisiones que se tomen junto a Televisa. Pero ojo, que esto tiene que ver con lo que comentaré a continuación. Muchos me han preguntado en los últimos días sobre qué ha pasado con Grupo Orlegui y la demanda que tiene con Disney. Bueno, ahí es donde entra Salinas Pliego al rescate. Y es así como el pacto se vuelve un me das y yo te doy. Un negocio redondo donde esperan los dos grupos no perder por ningún motivo. Eso lo platicaremos más adelante. Hoy, sinceramente, damos gracias a Salinas Pliego porque ha destapado a quienes sabíamos estaban metidos hasta el tuétano en la mafia del fútbol y la creación de futbolistas chafas que pasaban como cracks. Pero esta vez, en esa comida con el usurero Salinas, solo han confirmado lo que siempre hemos dicho aquí, y sobre todo, que han perdido el último gramo de dignidad que tenían ante su público. Y aunque fueron 35 a esa reunión de amiguis, hubo otros que declinaron y no fueron a rendírsele al empresario. Lo peor, muchos de ellos ya dijeron que la multipropiedad debe seguir en México, o al menos lo dieron a entender, faltando totalmente al respeto a sus principios y ética como comunicadores. Prepárate, porque se viene bueno y a muchos chayoteros no les gustará este video. Van a chillar y esperemos que tú ya no les creas absolutamente nada y sepas quiénes están alineados y maiciados por el poder del usurero Salinas Pliego. Es por eso que hoy te presento Con Comida Baila el Perro. Salinas Pliego es el verdadero dueño de la Liga MX.
Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunos días se supo que el usurero Salinas Pliego, y hoy amo y señor del fútbol mexicano según él y Grupo Orlegui, invitó a varios comentaristas y analistas de renombre, entre comillas, a una comida en su búnker. En las oficinas de TV Apesta, con el motivo de decirles que las cosas en el fútbol mexicano se harán como él lo dice y sobre todo con lo que él piensa. Supuestamente el usurero invitó a 35 comentócratas de los medios tradicionales, que entre los ausentes fueron Roberto Gómez Junco, David Faitelson y el Fantasma Suárez. De ahí en fuera, todos los demás invitados llegaron, puntuales a la cita, de todas las cadenas de televisión y panfletos escritos de México. Pero detengámonos un momento a pensar y a cuestionarnos primero lo siguiente. ¿Por qué demonios los disque críticos de los empresarios que tienen tomado del cuello al fútbol aceptan una invitación con bombo y platillo del señor Salinas Pliego? Era evidente que jamás en sus tristes vidas pisarían las oficinas del usurero, y muchos de ellos se les veía felices y contentos, tanto así que terminaron todos fundidos en una foto para el recuerdo. Esperamos que esta foto que ves en pantalla nunca se te olvide y entiendas que en el fútbol y entre sus pericos siempre habrá dádivas. Pero bueno, vayamos a la sustancia de ese tema, y es que en México, coloquialmente en los bajos mundillos del periodismo, se le conoce como chayote a la compra de los periodistas, reporteros o comentaristas, líderes de opinión y toda esa runfla de personajes que viven hablando muchas veces tonterías detrás del micrófono. Pero esperen, amigos, hay que apuntar una cosa antes de que los comentócratas peguen el grito en el cielo y vengan a hacerme la de jamón. Los conozco y sé que muchos se han de estar retorciendo como las babosas en la sal. Primero, en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, la anécdota del chayote comienza, según el académico de la UNAM, Arturo Guillemón, quien explica que durante un viaje en avión de Echeverría junto a varios reporteros, uno de los jefes de prensa llamaba a cada uno de los periodistas a un rincón apartado de la aeronave para darles una dádiva, un dinerito extra aparte del sueldo que percibían trabajando con sus respectivos medios. Así, con la expresión "vamos a ver cómo se riegan los chayotes", el funcionario hacía el reparto del dinero, cuenta el académico. De ahí el término, pero ojo que las dádivas no solo suelen ser dinero, sino pagos en especie o con favores, comidas, incentivos materiales. Muchas de estas dádivas se enmascaran como cortesías fuera del ámbito oficial. Por ejemplo, en lugares pactados donde nadie se entere, o en oficinas privadas donde muy poco de la información, sobre todo de lo sucedido, puede hacerse público. Además, todo esto se hace de cierta manera en la privacidad y alejado del Vox Populi. Tomando esos conceptos, pregunto, si Salinas Pliego quería contar sobre su proyecto de su liga como él se ufana ser el mero mero, ¿por qué no fue a las instalaciones de la federación y citó a todos los medios de México a una conferencia y explicó lo que planea hacer? Porque tuvo que hacerlo con un selecto grupo de comentócratas en sus oficinas privadas. Según uno de los comentócratas que fue a la dichosa comida, el director del diario AS, Alejandro Gómez, primero se puso muy león defendiendo los puntos del usurero. Este mandó tweets a las 6:23 de la tarde agradeciendo a Salinas por la comida, pero pidiendo que ojalá no lo apoyen los demás dueños. También dijo algo que ya sabíamos, pero que ya se hizo oficial. Es dueño del 40% del Puebla, del Mazatlán, y tiene acciones de 30% en Orlegui, por lo tanto sigue siendo dueño del Atlas y ahora del Santos. Por lo tanto, tiene injerencia directa por lo menos en 4 equipos. De todos hasta ahora, y claro que tendremos una segunda parte de este video. Solo Alejandro Gómez se ha pronunciado ciertamente en contra, entre comillas, pero aplaudiendo básicamente el negocio por encima del fútbol. De hecho, en uno de sus comentarios estilo queda bien, pone lo siguiente: le reconozco que defienda que el fútbol tiene que ser un negocio. Me choca esa cantaleta de algunos respecto a que solo piensan en el dinero. Pues claro, son empresarios. Alejandro trató de blindarse,
Dizque criticando a Salinas y esperando que no lo apoyen, pero por dentro defiende la esencia de la postura del empresario, que el fútbol es 100% negocio, o al menos eso debe priorizarse. Y es ahí donde está mal todo, terminando por desdecirse, ya que 20 minutos más tarde se dio cuenta que a la gente no le cayeron bien sus comentarios y conclusiones, por lo que tuvo que sacar un video tratando de buscar un poco de redención, la cual parece ser que no obtendrá. Pero, ¿de qué se trató la reunión? A grandes rasgos, Salinas Pliego quiere destrozar al fútbol mexicano, quiere agringarlo, lo mismo que su compinche Orlegui, a quien lo invitó a su cumpleaños exclusivo en Las Vegas. Quiere 5 naturalizados en la selección, por eso Diego Coca es técnico, para llevar a Quiñones, Furch y a otros que se les antoje. Como se ha hablado, quiere que se elimine el descenso y el ascenso, tomando como modelo la MLS, que se cierre el negocio en México y que haya menos directivos, pero con más equipos de fútbol. Prácticamente promover la multipropiedad para que los acuerdos se lleguen más rápido posibles. No quiere formar canteras, solo quiere que los jugadores mexicanos se hagan mediáticos porque eso es lo que vende. En pocas palabras, en lo dicho, el enemigo del fútbol mexicano son todos aquellos que quieren eliminarlo de tajo solo por negocio. Y eso lo aplaudieron tipos como John Sutcliffe de ESPN, quien hasta le pidió jugar al golf. Y algunos otros que mencionaremos uno a uno en el siguiente punto. Otros, con la cola entre las patas, salieron a deslindarse entre comillas de la ideología del ignorante magnate. Se dieron cuenta que perdieron la credibilidad, pero sobre todo la dignidad. En este momento, le pido a usted que recuerde cuál fue la reacción de toda la bola de merolicos cuando se concretó el fracaso mundialista en Qatar, y que ahora fueron a hincarse ante el gran usurero de la comunicación en México. Seguramente usted recordará que los paleros y los vendedores de mentiras explotaron contra los malos manejos que ha tenido el fútbol mexicano. En su gran mayoría estuvieron de acuerdo en que la Liga MX y el supuesto equipo de todos estaba en decadencia, debido a los cambios que han aniquilado al espectáculo que hace muchos años se ofrecía. Y todos, absolutamente todos, pusieron sobre la mesa que las cosas tenían que cambiar, que se tenía que ir la multipropiedad, que el ascenso y el descenso tenían que regresar. Además, que urge reducir el número de jugadores no formados en México que militan en los clubes de la Liga MX. Asimismo, se tendría que modificar el formato del fútbol mexicano, por lo menos en el tema del repechaje. No obstante, este oligarca, que está necesitado de atención y que le rindan pleitesía, publicó en su cuenta de Twitter una foto donde aparece junto a su achichincle y otros 21 pseudo comentaristas, los cuales posan sonrientes, satisfechos, regodeándose de aparecer codo a codo con un tipo al que muchos han criticado, sobre todo con la forma en la que planteó su interés por desaparecer el ascenso y el descenso, y también de seguir conservando el repechaje de 12 equipos. Todos y cada uno de los merolicos de la tele y panfletos escritos se olvidaron de las críticas que le han hecho y de las palabras en su contra. De hecho, lo tuvieron de frente y no se atrevieron a decirle lo que han expresado en sus programas, en sus columnas o hasta en sus redes sociales. Casi la totalidad de los invitados le rindieron pleitesía. Escucharon la forma en la que se desnudó como lo que es, uno de los oligarcas con más peso en el fútbol mexicano, que sus tentáculos abrazan directamente a 4 equipos, pero que tiene injerencia en otro par. Y para que las cosas les quedaran bien claras, les dijo de frente, sin algún medio de comunicación de por medio, cuáles eran sus planes para hacer del fútbol mexicano un negocio mucho más redituable. Lo interesante es que Salinas Pliego colgó un par de fotos de la comida, un comentario que se podría leer como una advertencia a sus paleros, porque escribió: a ver qué les cuentan de nuestra plática y comida, polémica, divertida y constructiva reunión, dando a entender que él no daría información sobre el contenido de su lanzamiento de campaña en favor de sus propuestas, pero dejó el dardo a sus invitados como retando a ver quién sería el gallo que se atrevería a filtrar los temas de esa junta. Porque las cosas se tienen que decir como son, y los comentócratas y merolicos no fueron a comer, tampoco fueron a debatir, ni a decirle lo que realmente piensan de él y todas sus propuestas. Ellos fueron a escuchar, a tomar nota y a que el oligarca les dictara su agenda a los pobres escribanos. Obviamente, la gran mayoría no se atrevió a decir nada,
De hecho, un grupo de 13 paleros fueron incapaces de manifestarse, de señalar algo, de dar una opinión o simplemente de retuitear la foto del usurero. En este grupo de pseudo periodistas que guardó silencio y que hizo mutis en sus redes está integrado por Mauricio Imay, Rubén Rodríguez, Francisco Gabriel de Anda, Gibran Araige, Marc Rosas, Francisco Javier González, Nicolás Romay, Arturo Carlos, Enrique Beas y por ahí, medianamente, Luis Castillo. A todo este grupo de paleros que solo fueron a rendir pleitesía y que se quedaron callados cuando tuvieron la oportunidad de marcar diferencia y darle sentido a su profesión, les recordamos que el que calla otorga, que con su silencio le están haciendo el caldo gordo a este oligarca, y que al hacerlo son parte del problema. Todos los anteriormente señalados son comunicadores que siempre publican su actividad periodística, que presumen sus fotos cuando aparecen en el estadio o en el set de grabación. Y por lo mismo, resulta infame que ni siquiera le dieron retweet a la publicación de Don Richie. El único que sí retuiteó esto, sin decir nada, pero al menos tuvo el valor de presumir y de aceptar que fue a inclinarse ante Salinas Pliego, fue Juan Carlos Ibarrarán, de W Radio. Obviamente, entre esta bola de vendedores de mentiras y filtraciones entre comillas, hubo algunos que agradecieron la invitación, que le pulieron el rifle a Salinas Pliego y demostraron ser simples paleros a sueldo. Por ejemplo, John Sutcliffe compartió la publicación y le agradeció la apertura, y aprovechando la ocasión, le propuso un juego de golf. Alex Blanco dijo que la comida fue un gran ejercicio, que ojalá todos los propietarios de los equipos tuvieran esa apertura, y también le agradeció la invitación. Pues claro, comida gratis en los aposentos del magnate. Otro analista que salió a dar las gracias por la invitación y que también forma parte del elenco de La Última Parranda fue Gustavo Mendoza, quien escribió que el ejercicio como tal fue bueno, que se tomen acciones con base en lo que platicamos y se acerque más el fútbol a todos, incluidos sus dueños, que se repita y veamos más avances pros y contras de lo planteado, mencionó. Quizá el comentario más desagradable fue el de Carlos Ponce de León, quien al compartir esta publicación escribió lo siguiente: hay algo en común que queremos todos, los aficionados, periodistas y jugadores, dueños, que le vaya bien a nuestro fútbol y selección. Qatar decepcionó y se debaten ideas para mejorar, trazar caminos. No acordamos en todo, en poco de hecho, pero construimos debate, más charlas así. Paradójicamente, el director de todas las plataformas de Record dice que quiere que le vaya bien al fútbol. Acepta que el último mundial decepcionó, pero tuvo a Salinas Pliego de frente y no lo cuestionó. Tampoco lo ha hecho en los medios que dirige, que dicho sea de paso, son los que más contribuyen a fabricar ídolos de barro, posicionar jugadores y a engañar a la gente. El único que tuvo el valor, entre comillas, de publicar una especie de minuta en sus redes sociales fue Alejandro Gómez, quien tiene un programa en W Radio y es director en el medio AS. Este personaje agradeció la invitación y dijo que ojalá no lo apoyaran muchos dueños, porque solo sería tiempo desperdiciado. Alejandro Gómez filtró el tema de 5 naturalizados para el tricolor, lo del ascenso y descenso, la multipropiedad y la participación de Salinas Pliego en el fútbol mexicano. No obstante, a los pocos minutos subió un video de la cuenta de Twitter del medio AS y le bajó al tono. Dijo que cree que el fútbol mexicano no cambiará con dueños que piensen así. También dijo que respetaba su opinión del empresario, que era poderoso, exitoso y un ejemplo, pero que de fútbol no sabía mucho. Ahora, después de todo este circo, no espanta que próximamente cada uno de estos vendehumo aplaudirán como focas todo lo expuesto en esa comida. Poco a poco saldrán a decir que la multipropiedad no es tan mala y darán una y mil maromas para justificarla. También se retractarán poco a poco de todo lo que han dicho, de las críticas a los cambios que tienen en terapia intensiva al fútbol mexicano, y todo esto será un cambio sutil en su narrativa, en la forma en la que se dirigen a las audiencias y cómo poco a poco llevarán la línea de Don Richie a sus paneles y columnas. Al final del camino, así como el usurero reparte cientos de miles de pesos en Twitter y así como hace apuesta de forma onerosa con sus jugadores, no es descabellado plantear que también sabrá agradecerle a los perros a sueldo su lealtad y el compromiso que tienen con quien firma los cheques. La comida de Don Richie solo fue un mensaje muy claro para que la gente sepa quién es el que manda y cuáles son los voceros que llevarán sus ideas y propuestas a la afición próximamente. Por eso le sugerimos a la gente, guarde los nombres y sobre todo, no se deje engañar por estos títeres con micrófono.
Primero, hay que preguntarse quién apoya a este sujeto. ¿En realidad tiene paleros? Ya se les olvidó cómo dejó al Atlas. Ya se les olvidó cómo dejó a Monarcas. En serio, se necesita ser un completo ignorante para olvidar el pasado y echarle porras a un sujeto que dice que el fútbol no es negocio, pero tiene 4 equipos donde ejerce directamente su mandato. Se queja y cuando lo cuestionas, te insulta. Es un mequetrefe asqueroso, una sátrapa hecha y derecha. Y una vez más, Salinas Pliego, he de decirlo, le aplaudo su honestidad. Él cree que con el dinero que tiene puede comprar la dignidad y ya lo hizo. De los 35 comentócratas que fueron a escucharlo en privado, algunos se bajaron los pantalones, otros cayeron en cuenta que fue un error ir a su oficina. Todo por una comida y una foto con un sujeto impresentable, que piensa que con billete tiene el conocimiento de manejar un equipo de fútbol, pero realmente es un tipo fracasado que usa el dinero como consuelo de lo que sus neuronas no le pueden aportar. De hecho, algunos que cayeron en cuenta que había sido un error dijeron básicamente lo mismo luego de tragar en su mesa. Salinas no sabe de fútbol, pero de negocios es un crack. Señores, ¿cómo puede ser un crack de los negocios un tipo que vive de la usura y que además heredó su fortuna? Si no me cree, vaya a ver el video que le hicimos hace una semana. Se lo dejaremos en la descripción. De hecho, en el tema de Grupo Orlegui, con esto se destapa quién está inyectando billete al caso contra Disney y quién colaboró para buscar una ganancia en este caso donde se juegan $70 millones. De hecho, el despacho de abogados que contrataron fue Quinn Emanuel von Foesser y Sierra, y quien podría ser uno de sus asesores es el abogado mexicano Diego Durán de la Vega, quien tiene como ejemplo a seguir al finado abogado de mafiosos, el señor Gonzalo Aguilar Sincer, quien defendiera a los exgobernadores corruptos, Andrés Granier de Tabasco, Rodrigo Medina de Nuevo León, y también a Raúl Salinas de Gortari, hermano del Chupacabras. El caso Disney Orlegui sigue caliente y en los próximos meses daremos más detalles. Pero vayamos al punto. Si llegara a seguir todo como está, señores, el fútbol mexicano tendría una sepultura tan nefasta como sus directivos. Es la realidad. Agringar el fútbol mexicano solo daría negocio a corto plazo y pronto la gente y las nuevas generaciones dejarían de tomarle gusto y aprecio. Eso sí, las miradas se irían a las ligas de los barrios, las cuales llamarían más la atención, porque al final la pasión de la gente no se compra y se concentra en la competitividad. Si Salinas Pliego y toda la runfla de esa gente nefasta como los Televisos y Orlegui ganan, prácticamente terminarían con años de historia de varios clubes. Pero, ¿qué va a saber el usurero de historia si de tajo desapareció a un equipo como Monarcas? Por eso es importante que de una vez detectar a quienes apoyarán en los siguientes años. Las ideas de este sujeto, que comentócratas, estarán como perros de defensa con la correa en el cuello defendiendo las ideas de su amo. Porque si algo nos ha enseñado la vida y este negocio del fútbol es que todos los medios tradicionales tienen precio, simplemente por la falta de ética y dignidad. Hoy, Salinas Pliego dio un manotazo en la mesa. Con una simple comida, tiene a varios pericos a sus pies. Y de paso, los evidenció, los cayó y les hizo saber al menos quién manda por ahora. Un tipo que no sabe nada de fútbol, pero sí de hacerse millonario a costa de la necesidad de muchos otros. Pero dime, ¿seguirás creyendo en todos estos comentócratas que se han quitado las máscaras y en su mayoría se han rendido ante el poder del dinero? ¿Crees que el fútbol mexicano ya no tenga salvación? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.